Soy diestra y tuve hace 3 años cáncer de mama en el lado izquierdo, actualmente con tamoxifeno sin efectos secundarios. ¿Qué conflicto me afectó el seno izquierdo? Bueno, siendo diestra y si el cáncer estuvo en tu lateralidad izquierda, sí o sí viviste una situación conflictiva con un hijo o con tu madre. Con respecto al tamoxifeno, es una terapia hormonal que bloquea los efectos del estrógeno, impidiendo que las células cancerosas crezcan o se propaguen, ¿sí? Pero nosotros desde las 5 leyes biológicas ya sabemos que lo que genera una actividad celular es ordenado por la psique cuando percibe que una situación no está resuelta, cuando percibe que una necesidad biológica no está pudiéndose satisfacer. No se trata de que si tomas tamoxifeno o dejas de tomar, el cáncer va a volver, porque el cáncer inicia en la psique cuando nuestra parte más instintiva, nuestra parte más arcaica, percibe que hay una situación que se ve, una necesidad que se ve amenazada, que se ve en peligro. Y cuando hablamos de las mamas, estamos hablando de que es un órgano que está al servicio del nido, es un órgano que está al servicio del lactante, al servicio de la cría, de la protección, de la alimentación, de la nutrición, del sustento. Entonces representa el contacto, cuando una cría está en peligro, se va a activar la glándula mamaria para poder protegerla. Entonces, sí o sí hay una situación que viviste, y acá lo importante, más allá del tamoxifeno, es que vos hayas encontrado ese evento, ese DHS, que lo hayas podido reconocer, que lo hayas podido resolver, que identifiques las recaídas, que son todas esas situaciones que nosotros volvemos a vivir, que nos hacen sentir lo mismo que sentimos en ese momento de nuestra vida donde vivimos el DHS, ¿sí? Esa gran preocupación o esa separación. También tenemos que identificar rieles, que son todas esas memorias sensoriales o conexiones o estímulos que recibo del mundo exterior que me conectan también a ese evento que desencadenó la adaptación biológica. En la mama existen dos grandes programas, que son por un lado el programa del tipo glandular o del tipo lobulillar, que está controlado por el cerebelo, que responde a conflictos biológicos de preocupación, peleas, discusiones, alguien está en peligro, necesito proteger a alguien del nido, a un hijo, no sé, lo que sea. Entonces va a crecer esa glándula mamaria durante la fase activa con el sentido biológico de producir más alimento o poder nutrir mejor a ese integrante que está en peligro o que necesita ayuda. Cuando la mujer resuelve el conflicto, entra en una fase de reparación donde todo ese crecimiento glandular que se generó durante la fase de estrés se tiene que desintegrar, que descomponer, que deshacer, y acá entran, digamos, en participación los microbios o las micobacterias tuberculosas, que tienen la función de desintegrar ese tumor que creció, porque ya no tiene más sentido biológico, ¿sí? Entonces, cuando ese nódulo aparece, la mujer siente como una masa más compacta en la mama, como más redondeada, más profunda, más endurecida, ¿sí? Que está ubicada, bueno, en el tejido glandular, y esto orientativamente nos hace determinar de que el cáncer es del tipo glandular. Y por otro lado, otra situación que pudiste haber experimentado es un conflicto de separación, donde percibiste que te arrancaban a esa cría del pecho, o que perdías el contacto de esa persona que era vital para tu vida, o te querías separar y no podías. Entonces ahí ya hablamos de un programa del tipo ductal, donde se van a ulcerar los conductos mamarios en una fase
de estrés con el sentido biológico de poder amplificar o de poder expandir ese conducto, que se drene la leche y no se congestione en la mama, ¿sí? Entonces, acá las adaptaciones o las alteraciones tienen otro comportamiento, porque son alteraciones que siguen una trayectoria mucho más lineal, mucho más como ramificada, mucho más cercana al pezón, donde va a haber una dilatación de esos conductos mamarios. Puede haber secreción de leche, puede haber retracción del pezón, o el pezón se puede invertir. Está durante esa fase de estrés, durante esa fase de supervivencia, donde cuando se van ulcerando esos conductos mamarios, todo eso por lo general es asintomático. Podés percibir una hiposensibilidad, una desconexión emocional, una pérdida de memoria a corto plazo, pero una vez que resolves esa situación, ahí aparecen los síntomas, porque el cuerpo te mete en una fase de reparación, porque tiene que cicatrizar esas microulceraciones que se generaron previamente, y ahí aparece justamente el carcinoma ductal, que tiene ese sentido biológico, y ahí aparecen los síntomas. Vas a empezar a sentir mucho picazón, escozor, comezón, la mama aumenta de tamaño, se pone caliente, se pone roja, vas a sentir piquetes, pinchazos, como jalones, ¿sí? Que son todos síntomas de una reparación de la mama, ¿sí? Luego de la epícrisis, la mama vas a observar que se empieza a reducir, como que se empieza a encoger. El pezón, si está retraído en un determinado momento, puede volver a la normalidad, a veces sí, a veces no, dependiendo de la intensidad del conflicto. Pero bueno, acá lo más importante que tenés que tener en cuenta es haber identificado ese DHS, haber identificado con quién viví esa situación dentro del nido, tener resuelto ese conflicto, no estar recayendo, ¿sí? Teniendo recidivas en ese evento, identificar esos rieles de los cuales creo que te comenté al principio del video, que te conectan a esa situación que desencadenó el programa biológico, y poder modificar la percepción o la interpretación que vos tenés de la realidad. ¿Está? ¿Por qué? Porque para que nosotros desencadenemos un programa biológico tenemos que tener una determinada información. 10 personas viven el mismo conflicto biológico, algunas pueden hacer síntomas, otras no, pero aquellas que desencadenan un programa biológico adaptativo, ¿sí? Pueden desencadenarlo en diferentes tejidos. Una separación, por ejemplo, puede generar síntomas en la piel, como dermatitis, urticaria, vitiligo, neuralgia, neuropatías, un carcinoma ductal, un Alzheimer, pero depende de la programación que tiene la persona, va a responder de diferente manera, porque, a ver, todos los tejidos, todos los órganos están conectados a nuestra psique, a nuestro cerebro, y en función de cómo interpretamos ese evento, nuestra biología va a determinar qué órgano utilizar para que a mí me sirva de la mejor manera para poder afrontar esa situación que me toca vivir, ¿sí? Entonces, esa programación que nosotros vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida determina que nosotros tengamos una percepción o un filtro con el que observamos o interpretamos los eventos, y ese filtro es el que va a determinar qué órgano escoger para adaptarme de la mejor manera a esa situación. Entonces también hay que ir a buscar en qué momento de su vida la persona fue programándose en términos de separación, por qué para vos la separación es muy dolorosa, o por qué para vos hay que preocuparse por el nido para sobrevivir, porque seguramente eso lo aprendiste
en algún momento de tu vida